Muy buenas de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo y ya vamos a empezar la parte de dinámica. Como siempre, de pediros que si os gusta el curso dejéis un like, algún comentario, si tenéis dudas respecto a cualquier cosa, estoy encantado, ya lo sabéis, de contestar a todas ellas. Bien, lo típico, habitual, que se ve siempre en la ESO, y yo creo que es algo normal, porque la fuerza, al fin y al cabo, por ejemplo, el concepto de fuerza, es algo con lo que más o menos estamos relacionados, ¿no? Es decir, nosotros sentimos fuerzas, aplicamos fuerzas cuando empujamos algo, cosas así, ¿no? Y luego ya está el concepto de momento, que esto en la ESO se ve, pero no acaba de cuajar, no es algo que se vea mucho y no se le da la importancia que yo creo que se le debería dar. Y luego está el concepto de energía, que este sí que se da, que como es un concepto más abstracto, bueno, pues se tarda en pillar. Al fin y al cabo, pues los adolescentes vais desarrollando la capacidad de abstracción, que es algo que no se nace con ellos, se desarrolla durante la adolescencia y bueno, pues es mejor empezar por las fuerzas, ahí estoy completamente de acuerdo. Después pasar a la energía, que es algo que más o menos podemos sentir, ¿no? Porque como ya lo he comentado, la energía tú la puedes asociar con una capacidad para que pasen cosas. Pero luego está lo del momento, ¿no? Esto del momento, visualizarlo, no lo vemos, no lo sentimos día a día, pero en realidad es algo súper importante. O sea, es la cantidad fundamental, al fin y al cabo, es más fundamental probablemente que la energía. No sé, esto ya hay una discusión al respecto, pero bueno. Entonces, la cuestión es, ¿por qué se ven las fuerzas? Las fuerzas son importantísimas. ¿Por qué? Pues por una razón sencillita. Y es la siguiente. Si tú tienes una fuerza y tú sabes cuáles son las fuerzas, esto te permite hallar las ecuaciones del movimiento. Lo que sorprende más después cuando lleguéis a segundo en mecánica, en la mecánica de segundo de carrera, vais a ver que al final todo se traduce en energías, de energía cinética, energía potencial y una cosa que se llama lagrangiano, otra cosa que se llama hamiltoniano, y que de ahí se sacan las leyes de Newton de una forma maravillosa, elegante y que os vais a enamorar, literalmente. Pero ahí está esa cantidad, el momento, que también es una cantidad clave. Veréis, eh, nosotros habíamos hablado de energías y habíamos hablado quizá un poquito, habíamos soslayado un poquito el concepto de fuerza. Habíamos comentado que si yo, por ejemplo, tengo una bola moviéndose por el suelo a una velocidad constante, tiene una cierta energía cinética que habíamos llamado un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vale, como habíamos dicho que la energía se conserva, aquí la energía potencial nos da exactamente lo mismo, si la energía se conserva, yo necesito que la velocidad se conserve. Por lo tanto, la velocidad va a seguir siendo constante siempre y cuando nada cambie esa velocidad. Pero esto no es lo que estamos acostumbrados. Lo que estamos acostumbrados a ver es que si yo empujo algo, le doy una cierta velocidad, se para. Es lo normal. Vale, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es lo siguiente. Yo tengo una energía. Esa energía cinética se va a reducir porque se reduce la velocidad. ¿Cómo se reduce? Bueno, pues esa energía cinética se va a reducir a través de una fuerza y nos va a cambiar a otra nueva energía cinética, que la llamamos energía cinética prima, que es un medio de la masa por la velocidad prima al cuadrado. Es una nueva velocidad más pequeñita. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que está sucediendo es que el rozamiento está evitando que la velocidad se permanezca constante. Esto es lo que se llama una fuerza de rozamiento. Ya hablaremos de manera mucho más profunda de ello, pero por el momento quedaos con que lo que está haciendo esta fuerza es transformar energía. Dices, pero la energía no se conservaba. Claro que se conserva. La cuestión es la siguiente. Esto a lo mejor en una bola no se ve tan claro, pero se ve muy claro cuando arrastramos algo por el suelo. Si yo arrastro algo por el suelo, puede ser la bola, o puede ser una caja, o puede ser lo que queráis, lo que va a suceder es que esa fricción va a agitar las moléculas del suelo y las moléculas de la bola y van a generar calor. Ese calor también es una forma de energía. Lo veremos cuando estudiemos la parte de termodinámica, que aquí hay
una variación en el calor. Esto es otra forma de energía. Si yo sumo esta energía cinética y la transformo a través de una fuerza hasta esta energía cinética, aquí lo que me va a quedar es ese extra de calor, esto es una delta, aun si no lo parece, que me va a compensar esa pérdida de velocidad. Lo mismo, algo similar, sucede cuando nosotros teníamos un objeto, oiga, lo pongo en rojo y no lo quiero en rojo, lo quiero en blanco. Si nosotros lanzábamos un objeto en vertical, nosotros estamos aquí y yo lanzo una piedra. Esa piedra tiene una energía cinética inicial. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a ir perdiendo esa energía cinética. Esa energía cinética se va a transformar en energía potencial, que va a ser la típica que habéis visto, mg por la altura. Cuando ya no queda más energía cinética, todo lo que queda es energía potencial. Está aquí con una velocidad cero, es decir, ya no hay energía cinética, todo lo que hay es energía potencial. Y a partir de aquí, ¿qué va a suceder? Pues lo que habéis visto toda la vida, que es que la piedra vuelve a caer y ahora empieza a transformar la energía potencial en la caída en energía cinética. Y vuelve con la misma energía cinética que tenía al principio, pero de dirección contraria. Bueno, la energía no tiene dirección, pero la velocidad sí. Vale, la cuestión es que la energía en sí es la misma porque está elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Aquí se nos ha transformado una energía en otra energía. Cuando hay una transformación de energías, lo que hay son fuerzas. Hay una fuerza que está tirando de la piedra para abajo. Es la fuerza de la gravedad. Esta la conocéis todos y va de toda la vida. Esta fuerza de gravedad es la típica que conocéis como mg o el peso, que no la masa. Esto es el peso y esto es la masa. La masa es una característica del peso y es una propiedad de los cuerpos. Bueno, para alguno que ande más o menos espabilado se habrá dado cuenta de una cosita. Esto es lo mismo que esto si le quitamos la h. ¿De qué manera podemos quitarle esa h? Pues podemos dividir por h, ¿vale? Pero fuerza partido por altura no me parece que sea la forma más apropiada. Pero si alguno... Bueno, en realidad esta lleva un signo menos, cuidado. Alguno lo estará pispando ya, que esto es la relación que existe entre esto y esto. Bueno, esto lo veremos mucho más a fondo, sobre todo lo vamos a utilizar cuando hablemos de gravedad y sobre todo también cuando hablemos de electromagnetismo, sobre todo del campo eléctrico, porque es una relación que se cumple para campos conservativos. Ya hablaré de eso más profundamente, pero bueno, quedaos de momento con esta copla, ¿no? O sea, fuerzas y energía tienen su relación. Bien, pero ¿qué hay con eso del momento? ¿No? El momento ese que digo yo que es tan importante, ¿por qué? Veréis. El momento o la cantidad de movimiento es una cosa que os vais a encontrar durante todo el resto de vuestra carrera de física. Porque, por ejemplo, en mecánica newtoniana, el momento lo definimos como la masa por la velocidad. Ya está. Esto es sin más, una definición que os voy a dar y punto. ¿Por qué la masa? ¿Por qué la velocidad? Si yo tengo un camión, hablando claro, este ejemplo probablemente ya os lo hayan puesto. Yo tengo un camión aquí circulando, un camión que pesa 6 toneladas. Y yo estoy aquí. Mal sitio para ponerme. Y el camión va a, digamos, 40 kilómetros por hora. Me va a dar una leche que me va a dejar en el otro barrio. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Por la velocidad que lleva, en parte. Pero en parte es la masa que tenga el camión. Si yo tengo la misma situación, es decir, yo vuelvo a ser el mismo idiota que siempre, y ahora me pongo delante de un coche. El coche pesa como mucho una tonelada, digamos. Una masa más pequeña. Una tonelada. O sea, 1000 kilos, vamos a poner que son 6 toneladas.
¿Cuál me va a dar una hostia más gorda? Hablando claro. Pues evidentemente la leche más gorda me la va a dar este camión. ¿Por la velocidad? No, este también se mueve a 40 kilómetros por hora. ¿Por qué va a ser? Y es precisamente por eso, por la cantidad de movimiento y sobre todo por la conservación de la cantidad de movimiento o de momento lineal. ¿Vale? Esto, aclarar una cosa, momento lineal. Veréis por qué a futuro, pero ahora de momento quedaos con la copla de cantidad de movimiento o momento lineal. A mí también me parece, siempre hablamos de momento, yo creo que cantidad de movimiento puede ser más apropiada, porque luego está el momento de una fuerza, y yo creo que eso tendría que llamarse torque, pero bueno, da igual, cosas mías. La cuestión es la siguiente, ¿qué va a pasar cuando me golpee el camión? Cuando me golpee el camión, lo que va a suceder es que yo voy a salir disparado. Bueno, en realidad voy a salir disparado idealmente, en un mundo ideal como en las películas de Disney, saldré disparado hacia adelante. El camión va a perder cantidad de movimiento, me la va a transferir a mí y voy a salir disparado. Cuando el coche que está a 40 km por hora me atice la leche, yo también voy a salir disparado, pero con una cantidad de movimiento menor. Es decir, con menor velocidad. Bueno, perdón, supongamos que el choque es completamente inelástico, es decir, yo detengo al camión. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí yo tengo que estoy a 40 km por hora del camión por 6.000 kilos. Su cantidad de movimiento va a ser 6 por 4, 24 y luego 4 ceros. Estos son kilogramos, kilómetro, hora. Sé perfectamente que no lo estoy haciendo en unidades del sistema internacional. Me da lo mismo. ¿Cuál va a ser la leche que me va a dar el coche? La leche que me va a dar el coche van a ser los 40 km por hora por 1000 kilos igual a... No, perdón. 4 por 1 son 4. 4, 1, 2, 3 y 4 kilogramos, kilómetro por hora. Vale. Esta es la cantidad de movimiento del coche, esta es la cantidad de movimiento del camión. Fijaos en una cosa, es un orden de magnitud mayor. Tiene un extra. O sea, es 26 por 4, 24. Son 6 veces más de cantidad de movimiento. Luego la leche que me va a dar va a ser impresionante. ¿Vale? La leche del coche también va a ser impresionante, por supuesto, pero no tan impresionante. ¿Me entendéis por dónde van los tiros? Espero que sí. Si tenéis alguna duda, de verdad, comentadlo. No sé si os estaré liando o demás, porque esto en una clase, pues muy guay, porque dice, oye, no me estoy enterando ni de papa. Y lo explico de otra manera. Ahora mismo no se me ocurre ninguna manera mejor de explicarlo, sinceramente, pero se puede pensar. La cuestión es que esta cantidad de movimiento, esto que hemos definido aquí, es una cantidad que se conserva normalmente. ¿Por qué? Porque hay una velocidad conservada. La cantidad de movimiento se conserva, por ejemplo, en colisiones. Si a mí el camión me transfiere toda esta cantidad de movimiento, es decir, los 2,4 por 10 elevado a 5 cosa, lo que sea, y yo tengo una masa de, pongamos, 70 kilos, y voy a alcanzar una cierta velocidad, ¿cuál va a ser esta velocidad? Esta velocidad, yo estoy suponiendo que detengo al camión de la leche que me da, ¿vale? Es mucho suponer, pero bueno, es más o menos razonable para una primera aproximación. Yo lo único que tengo que hacer es aquí dividir esto. Entonces me va a dar que la velocidad va a ser pues 24 partido por 7 entre 3 por 10 elevado a 3 kilómetros por hora. Y en este caso, yo lo que voy a tener es lo mismo, esta cantidad, que son 4 por 10 elevado a 4, entre la masa, que son 70 kilos, y esto va a ser igual a mi velocidad, que va a ser 4 entre 7 por 10 elevado a 3. Fijaos que hay diferencia. O sea, bastante diferencia. Bueno, a ver, como víctima de un atropello a lo mejor te las chufla, ¿no? Porque probablemente te maten los dos, pero lo más probable es que el camión te mate mucho mejor. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vale. ¿A dónde nos lleva todo esto? Veréis, la gracia de todo este asunto es el siguiente. ¿Cómo definimos las fuerzas? Os he hablado de que hay un cambio en la energía. Si os fijáis, cuando yo muevo la bola con una cierta velocidad y se mantiene constante, el momento se mantiene constante porque la masa también se mantiene constante. Si hay una fuerza actuando sobre esta, ya el momento no se mantiene constante. Ahí eso ya lo hablaremos más adelante. Pero, ¿cómo defino yo una fuerza? Las fuerzas ya habéis visto mil veces que las definimos como la masa por la aceleración. Y esto, fijaos que no deja de ser la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Acordaos que el puntito arriba significa derivada con respecto del tiempo. Pero bueno, os lo pongo aquí, que no me cuesta nada, para los que estáis un poco más despistados. Vale, esto va con vectorcitos por todos lados. Bien. Fijaos en una cosa, la masa es constante. Entonces yo lo que puedo hacer es definir las fuerzas como la derivada del momento con respecto del tiempo. Cuando yo tengo un momento constante, implica que no hay fuerzas implicadas, porque la derivada va a ser cero. Esto es lo que se conoce como la primera ley de Newton. Esto es la segunda, pero la primera va primero. ¿Por qué? Porque esto nos permite definir lo que se llaman sistemas inerciales. Veréis. A ver, yo soy de la opinión de que esta se puede deducir de esta fácilmente, pero bueno, voy a no meterme en fregados muy gordos. ¿Qué es un sistema inercial? Veréis, un sistema inercial es cualquier cosa que se mueva con velocidad constante. Así de fácil. Este ejemplo os lo habrán puesto 20.000 veces, pero yo os lo quiero volver a poner porque soy así de pesado y así de poco imaginativo. Si vosotros vais en un tren, sí, montaos en tren de vez en cuando, que es una experiencia muy bonita. El tren lleva una velocidad constante. Voy a dibujar aquí el tren. Vais a esperar un segundito. Vale, yo tengo aquí a fulanito de tal, o fulanita de tal, montada en un tren que va a velocidad constante. Y aquí está Zutanito, que está mirando el tren y está parado. Es decir, este está viendo cómo el tren se mueve con velocidad constante. ¿Qué está viendo? Vamos a suponer que el tren está completamente cerrado, si eso. Fulanito. Pues fulanito sabe, o debería saber, y esto meteoslo en la cabeza, porque esto lo he visto un montón de veces, es una santísima burrada. Fulanito sabe perfectamente que si el tren va a velocidad constante y salta, va a caer en el mismo sitio. No va a hacer así, no va a irse para atrás. Va a caer en el mismo sitio. Pero ¿qué es lo que va a ver este? Este lo que va a ver es, por ejemplo, si salta aquí mientras el tren se va moviendo y solo sigue la trayectoria de Zutanito o de Fulanito, lo que va a ver es que hace una trayectoria parabólica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos velocidad constante, aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y esa composición de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado más un movimiento rectilíneo uniforme es un tiro parabólico. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que este no está sintiendo ninguna fuerza. Sí, el tren necesita fuerza para moverse y para vencer la fuerza de rozamiento de los raíles y demás. Vale, hasta ahí estoy de acuerdo, ¿no? Pero el tren puede mantener una velocidad constante. Aparte del traqueteo, que seguro que lo tiene, sobre todo en los trenes viejos, pero los trenes nuevos tú vas andando y no te cuesta moverte para adelante. O sea, tú vas andando para el tren, vas a una cafetería o al baño y en general no te cuesta
arrancar, no te cuesta moverte, no te cuesta más ir para adelante que para atrás. Y si vas en avión pasa exactamente lo mismo. En avión, además, es que lo puedes vivir. Cuando el avión arranca, hay una aceleración, está haciendo una fuerza. Y tú lo notas. O sea, tú te quedas clavado en el asiento. Como intentes levantarte, te vas a reír un rato. No sé si me explico, porque cuesta un huevo levantarse cuando el avión está acelerando. ¿Qué es lo que sucede? Que para fulanito, el sistema es inercial. Bueno, y para este también, pero vamos, para que me entendáis. Es decir, no hay fuerzas. No hay ninguna fuerza haciendo que se mueva. Es la conservación del momento lo que está haciendo que se mueva. Luego, aparte de las fuerzas de rozamiento y patatín, patatán, que no nos importan un pito ahora mismo. Este, de aquí, también está en un sistema inercial. Es decir, podemos comparar los dos. Luego ya veremos cuando haya rotaciones y cosas así, que las cosas empiezan a complicar y a poner muy, muy heavies. Pero por el momento, quedaos más o menos bien con esto. Si yo no tengo fuerzas actuando, puedo decir que este objeto, para este, el mundo está parado. Su mundo, que es dentro del vagón, cualquier experimento de física que haga, va a salirle exactamente lo mismo que a este. Si por ejemplo este tiene un péndulo y este tiene otro péndulo y miden los periodos de oscilación del péndulo o quieren medir, yo qué sé, cualquier cosa, van a medir lo mismo. O sea, les va a dar que el péndulo, si los dos péndulos son iguales, les va a dar las mismas relaciones, van a obtener las mismas ecuaciones y todo lo demás. O sea, todo bien. Luego lo comparan, se reúnen, se toman unas copas, yo qué sé, y les va a quedar lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es un sistema inercial. Ahora bien, si el tren fuese acelerando y la velocidad no fuese constante, entonces ya no. Entonces ya este va a medir cosas raras. ¿Por qué? Porque va a tener la aceleración de la gravedad, es decir, sobre él va a actuar una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, y luego va a sentir otra fuerza, que esto ya profundizaremos, pero es la fuerza de la aceleración del tren. Y al final, si mide la gravedad, lo que va a medir es esto, una fuerza que se dirige en diagonal. Eso lo podéis comprobar. Si vosotros vais un día en avión y colgáis un pendulito, cuando esté acelerando para despegar, vais a ver cómo se echa para atrás. Es la leche. O sea, sobre todo si la aceleración es guapa, porque en un tren no se acaba de ver del todo. Bueno, a ver, ¿dónde nos quedamos? Por aquí. Bien. Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí esta primera ley de Newton? La primera ley de Newton, que es esta, lo que nos está diciendo es que, bueno, mejor lo pongo con sus derivadas. Si hay una suma de fuerzas y estas todas dan cero, entonces el sistema tiende a permanecer en su estado de movimiento. Esto es la clave de la conservación del momento, de las definiciones de sistemas inerciales y demás. Volvemos al tren. Yo os había dicho que aquí había una fuerza de rozamiento que va para atrás. Para compensarla y que el tren no se frene, se mantenga a velocidad constante, este tiene que ejercer una fuerza hacia adelante. Vamos a ponerlo así. En realidad esta fuerza va para adelante, pero bueno, vamos a dejarlo, como si fuese una caja arrastrándose. La cuestión es que yo le tengo que aplicar otra fuerza que tiene que ser igual en magnitud y de dirección contraria. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un vector para la derecha y otro vector igual pero para la izquierda y los sumo? Me da cero. Por lo tanto, esa suma de fuerzas va a dar cero y por lo tanto se va a mantener el momento. Se va a conservar. Bueno, y ahora os quiero poner un ejemplo sobre lo de la conservación del momento que creo que es bastante ilustrativo. Esto ya lo hemos visto, todo esto.
es decir, cómo las fuerzas son las transferencias de energía y demás. Ahora os voy a poner un ejemplo que vamos a ver más a fondo después, pero ahora mismo quiero que os lo quedéis, porque además está bonito porque os lo podéis practicar en casa. Vamos a ver un ejemplo sobre la conservación del momento. Como os dije, yo había definido el momento, bueno, yo no, alguien, supongo que Newton, como la masa por la velocidad. Ojo con esto, no solo la velocidad, no nos importa solo que la velocidad se mantenga constante, nos importa también que la masa se mantenga constante si la velocidad se mantiene constante. ¿Por qué? Vosotros coged un patinete y subíos con un amigo. Vais a cargaros el patinete, más o menos, pero bueno. Uy, este no tiene cabeza. Y os empujáis a velocidad constante. Intentad que la superficie sea lo más plana posible, etcétera. Eso significa que vosotros, vamos a suponer que peséis lo mismo, tenéis la misma masa, significa que el momento inicial con el que vais a ir moviéndoos, voy a prescindir de los vectores ahora, es 2 veces la masa, esta masa m, es decir, 1 y 2, por la velocidad. Este es el momento que tiene, bueno, dije que iba a prescindir de los vectores. Vale. Este es el momento que lleváis los dos. Y en un momento determinado, válgame la redundancia, por eso la palabra momento es un poco rara. En un cierto instante, este señorín de aquí salta del patinete. Salta en horizontal, es decir, no saltes si lo vas a hacer, no saltes para adelante ni saltes para atrás, salta de lado. Pensad un momento. Yo os digo una cosa, el momento se conserva. ¿Qué creéis que va a pasar cuando este tipo salte del patinete? Lo que va a pasar es que el momento inicial y el momento final van a ser iguales. Entonces, el momento final es la masa de este, estoy despreciando la masa del patinete, por una velocidad que yo no conozco. Vamos a llamarla VF mejor, a esta VI, velocidad inicial, y a esta velocidad final. Entonces, si yo igualo estas dos cantidades, me queda que mi masa, que es la que queda por la velocidad final, que todavía no sé cuál es, va a ser 2 veces la masa por la velocidad inicial. Bueno, pues si yo tengo aquí una ecuación, quiero despejar esta, me cepillo las masas y lo que encuentro es que la velocidad final con la que yo voy a acabar en el patinete va a ser el doble de la velocidad que llevaba al principio. Esto es una cosa que implica la conservación del momento. Si no se conservase el momento, esto no pasaría. Y pasa, y se puede medir, y no es algo realmente difícil. Por si alguno tiene la curiosidad, la energía no se conserva. Bueno, se conserva, sí, pero no se conserva. Digamos que si tú haces el cálculo de la energía cinética, no te sale la misma energía cinética inicial aquí que aquí. Esto ya hablaremos cuando hablemos de colisiones. ¿Por qué colisiones? Pues porque la física la puedes leer igual para la derecha que para la izquierda, para adelante que para atrás, digámoslo así. Es decir, si yo le doy la vuelta a la cinta, esto es como si este tipo colisiona, o está aquí parado y colisiona con este que se mueve hacia allá, y acaban los dos juntos moviéndose a la mitad de velocidad. No sé si me explico. Eso es una colisión que se llama inelástica. En las colisiones inelásticas, ya lo hablaremos más a fondo, no se conserva la energía. Voy a ponerlo entre comillas. Porque sí se conserva, pero de otra manera. Bueno, puedo poner sencillamente, y esto sí que es cierto, quito las comillas, la energía cinética. Pero sí se conserva el momento.
en cualquier tipo de colisión. Lo de las colisiones, ¡buah! Es una cosa de lo más posiblemente terrible que hay en la física. Es cómo se basa toda la física moderna, todas las colisiones de partículas y todo eso. Y es, para mí, un sufrir. De verdad. Es una cosa que yo nunca le he encontrado el gusto a calcular todas esas cosas. De verdad. Es algo como, ay, qué peñazo, ¿no? Pero bueno, hay que darlo, es necesario y es, por desgracia, tremendamente útil. Pero bueno, vamos a ver cómo los momentos, porque hay plural, porque también hay una cosa llamada momento angular, también se conservan cuando hay colisiones, pero no se conserva la energía. Eso lo vais a ver y es una cosa bastante alucinante. Bueno, yo creo que hasta aquí estamos con lo que estamos. Creo que no se me queda nada por ahora en el tintero. A ver, queda profundizar en muchísimas cosas, porque os he hablado de un montón de cositas. Pero en el próximo vídeo, lo que sí voy a hablar es de eso que os he hablado del momento angular. Dices, pero ¿cómo vas a hablar del momento angular? Sí, voy a hablar del momento angular porque voy a hablar de esta conservación del momento lineal en realidad. Y esto es una pequeña trampa, truco. Nunca lo he visto enseñar así, pero a mí es una cosa que siempre me ha parecido muy interesante y muy curiosa, que nos relaciona directamente el momento con el momento angular. Y vais a ver que es una cosa súper interesante. Así que no os entretengo más, espero que lo hayáis disfrutado y hasta la próxima.